Mi madre me cuenta que yo me le pasé en la barriga a ella y que en el momento que ella va a dar a luz, pues ella estuvo casi a punto de caerse en el baño, pero la puerta la ayudó y por eso no pudo caer al piso. En la casa de un familiar, y fue que fuimos llevadas mis 3 hermanas a ese lugar para ser resguardadas. Bueno, ya alrededor más o menos de los 15 años yo decidí abandonar a Cristo. Una mala decisión y fue por una canción. Satanás se huelía eso y preparó un escenario muy cruel. Y ese escenario yo sufrí de insomnio mucho tiempo, porque los espíritus que querían tomarla a ella para que ella les sirviera, querían que yo también fuera de ellos. Porque uno en cabeza me dijo a mí, tú estás viva por nosotros. Yo le dije, yo estoy viva por Cristo. Veía un cuadro que había en mi casa, el Señor reprenda, cómo ese corazón de Jesús, que mucha gente tiene ese cuadro en su casa. Hay que saber lo que se tiene en casa, ¿sabes? Porque se esconde en espíritu. Yo veía cómo ese corazón se movía. Y yo pensé que yo estaba dormida, pero yo no estaba dormida. Que me dicen que va a llegar. Le decían viejito, no recuerdo el nombre con exactitud, de esta identidad demoníaca, que el Señor la reprenda. Pero yo decía por dónde iba a entrar. Yo quiero verlo cuando entren. Yo estaba esperando por ambas puertas, una puerta delantera y la puerta trasera. Vivencias sobrenaturales es lo que muchas personas han vivido dentro del marco lo que tiene que ver lo espiritual y su vida física. Metamorfosis, cambio de mentalidad y cambio de vida. Eso es lo que en el día de hoy vengo a presentarte en el nombre de Jesús. Así que quiero invitarte de antemano a que te puedas suscribir y puedas activar la campanita de notificaciones y compartir este video o esta entrevista con alguien más. De hecho, también quiero bendecir en el nombre de Jesús a todas las personas que se están conectando en este tiempo. El día de hoy tenemos una persona muy especial para mi vida, el cual viene a traer su historia en su segmento Cuéntame tu historia. Y sin más preámbulo, pues le doy paso a mi invitada, mi amiga, mi hermana, esposa exclusiva. Primera vez que tengo el honor de hacerle una entrevista a mi esposa y ella es Manuela Guerrero. Saluda a esa audiencia que en este día te está viendo a través de este espacio. Dios le bendiga de manera especial. Para mí es un honor estar en este espacio. Cuéntame tu historia. Mi nombre es Manuela Guerrero, como bien lo dijo Vladimir, mi esposo. Y para nosotros será más que un privilegio poder contar nuestra historia. Cada persona tiene algo que contar de su vida, tiene una historia que ha marcado de manera muy poderosa su vida para un antes y un después. Dios es maravilloso en cambiar historia que han sido desgarradoras para muchas vidas. Dios la convierte y la utiliza para exaltarse a través de ella. Qué bendición, de verdad. Gracias por aceptar mi invitación. Mucho tiempo, hermano, que he estado detrás de mi esposa para que nos pudiese dar su entrevista, su testimonio, porque así como usted la ve ahí, ella tiene una historia, creo que, valga la redundancia, que va a repercutir, que va a cambiar vida y que va a transformar corazones. Así es que quiero preguntarte en este tenor, hermana Manuela, discúlpeme que hoy la llame hermana, pues como estamos en este segmento, para no perder lo que tiene que ver la idea. Y quiero hacerte una pregunta y es, ¿dónde nace la persona de Manuela? ¿Se cría Manuela en un hogar funcional junto a su padre y junto a su madre? Fíjate, Manuela nace en la ciudad de San Pedro de Macorís. Fui muy deseada y anhelada por mis padres. Mi madre quería salir embarazada y se puso muy contenta cuando supo que me iba a tener.
De verdad que ella prácticamente pensó que no podía tener hijo. Y en el momento que ella sale embarazada de mí, pues esta noticia alegró su corazón y pudo darle un nuevo giro a su vida y a su existir. Mi madre, en el momento que ella me tiene en su vientre, pues ella empieza a comprar ropa y me dice que la primera ropa que ella compró fue de color azul. Porque en el tiempo que yo nací, pues mi madre nunca pudo tomarse una sonografía y pensó que yo era varón. Ella pensó que yo era varón y tenía guardadas ropitas azules y ropitas amarillas. Y la primera ropa que se me puso cuando yo nací fue de color azul. Yo nací en un hogar funcional porque mi padre me criaron juntos, los dos no se separaron, ellos vivieron juntos y criaron sus 4 hijos. Yo soy la mayor de esos 4 bebés que tiene la señora Juana María y el señor Manuel de Jesús. Wow. Qué bendición saber esta parte, porque muchas personas desconocen tu procedencia, desconocen dónde fuiste formada. Hay una pregunta a la hora de tú pues, dar parte de lo que tiene que ver tu biografía, tu nacimiento, y que vino a mi memoria, y es ¿en qué barrio se cría Manuela? ¿Cómo era Manuela dentro de lo que tiene que ver el marco ya de su niñez? Y Manuela era una niña, valga la redundancia, tranquila, o era una joven o una niña que le gustaba correr bicicleta, estar en el patio con los demás compañeros, jugando muñecas. Cuéntanos parte de lo que tiene que ver tu niñez dentro de lo que tiene que ver el barrio donde tú te formas. En el barrio que me formé fue en Villa Magdalena. Allí viví parte de mi infancia, adolescencia y adultez. Salí de allí a los 23 años cuando me casé con mi esposo. En cuanto a si Manuela era tremenda o si le gustaba brincar, jugar, te podría decir que era un poquito de los dos, porque era tanto tranquila, pero me gustaba mucho lo que era subirme a los árboles, bueno, trepar, bueno, para ser específica. Me encantaba trepar árboles, era muy curiosa. Yo me recuerdo que en una ocasión le compré una lámpara a mi madre, que era una lámpara de colores, y yo, para ver cómo esa lámpara funcionaba, simplemente la desarmé. Y ese era yo. Un poquito de todo, una mezcla. Podría ser tranquila en un momento, pero podría ser inquieta en otras ocasiones. ¿Pero qué te llevaba a ti siendo, porque ya esto es un poquito como contradictorio, hermano, porque ver a una fémina treparse en los árboles es algo común? O sea, ¿qué te llevaba a ti a treparte en las matas? ¿No era escondido de tus padres que tú lo hacías, o tus padres sabían que tú eras una trepadora de árboles? Ellos sabían porque era delante de ellos, porque fíjate que allá en casa habían uva de playa y esa mata era sumamente harta. Muy famosa. Había también lo que es una mata de parma y otra de jobo. Y como nos trepábamos para conseguir esos alimentos que estaban, esos frutos, perdón, que estaban allá altos, pues mis padres no se ponían ni se enojaban ni se ponían guapos por eso. Simplemente nos dejaban vivir nuestra infancia. Vas creciendo en tu barrio, junto a tu papá, junto a tu mamá. Si acaso la pregunta sería, ¿no pasó un suceso dentro de lo que tiene que ver tu niñez en tu hogar, donde tuviste que quizá enfrentar una situación o condición en el hogar junto a tu madre y a tu papá que pudiese quizá en ese momento de tu vida, siendo quizás adolescente, que pudiese marcar tu vida? Sí, ocurrieron varios eventos.
Hay algunos que se podrían contar, hay otros que pues quedarían de manera exclusiva en la parte íntima familiar, pero tú sabes que cada familia tiene una procedencia, en cada familia hay arraigadas culturas, quizás maldiciones, bendiciones generacionales, porque los espíritus van buscando cuál va a ser el heredero y un sinnúmero de situaciones que pueda vivir muchísimas familias en el mundo completo, no nada más en la República Dominicana ni en San Pedro de Macorís exclusivamente, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, mis ancestros tenían lo que es espíritus, bregaban con cosas ocultas. Y recuerdo que nosotras siempre íbamos a la iglesia. Mis padres siempre nos permitieron ir a la iglesia desde muy niña. Había una iglesia muy cerca de casa y los pastores iban y nos buscaban a nuestra casa. Y en muchas ocasiones, pues, nosotros visitamos allá y participamos en muchas actividades que se realizaban en esa iglesia. Bueno, también recuerdo el Pastor Roja, que fue donde por primera vez, pues, me convertí a la edad de 13 años, allí anda el Pastor Roja. Y fue una experiencia maravillosa porque en la preadolescencia, tú sabes, fueron unas muchachas a casa. Ahí en el patio mi papá alquilaba. Él tenía varias casitas, varias viviendas de 2 habitaciones. En ese tiempo no tenían baños adentro, sino que se usaban los baños afuera. Algunas eran unas, ¿cómo te digo? No eran inodoros, para ser específica. Eso después fue que se fue haciendo mucho más moderno las cosas y poniéndola mucho mejor. Entonces mis padres tenían esas casitas para alquilar y allí se mudó un hombre. Y ese hombre tenía unas hermanas que eran cristianas, específicamente de la iglesia de Roja, y ellas me predicaron la palabra a mí y a mis hermanas. Nosotras íbamos, pero ellas nos acogieron como si fuera ese mentor y nos llevaron a esa congregación y allí yo acepté al Señor. Y Dios trataba mucho conmigo de que no quería que yo estuviera fuera de su camino. Él me quería siempre exclusivamente para Él. Yo diría que desde que yo caí en el vientre de mi madre, Dios ha tenido propósito conmigo. Porque mi madre me cuenta que yo me le pasé en la barriga a ella y que en el momento que ella va a dar a luz, pues ella estuvo casi a punto de caerse en el baño, pero la puerta la ayudó y por eso no pudo caer al piso. La gloria sea de Dios, Dios la guardó y me guardó a mí en el vientre de ella. Y para la gloria de Dios, hoy yo estoy aquí, pero luego tomo la decisión de descarriarme y duró unos años fuera. Y es ahí cuando yo llego a la iglesia de Dios Central, muy marcada, porque mi madre estaba sufriendo muchos ataques, porque los espíritus a veces quieren que las personas les sirvan obligados. Y mi madre era una mujer muy temerosa del Señor y que amaba las cosas de Dios y no quería servirle a ninguno de ellos y ellos la hacían pasar mucha vergüenza. Pero Dios la llamó y a través de ella me llevó a la iglesia, me llamó a mí también. Pero antes de acontecer toda esa situación hubo algo en la casa de un familiar y fue que fuimos llevadas, mis 3 hermanas, a ese lugar para ser resguardadas. Pero quiero abrir un paréntesis de que el enemigo te quiere engañar, de que a través de un resguardo tu vida puede ser guardada y quizás tú puedes ser librado de accidentes, de enfermedad y de muchas situaciones. Pero es ahí donde entran las reales maldiciones. Es ahí donde empieza el caos de verdad. Es ahí donde tú eres marcada para muchas cosas y muchas artimañas del enemigo. Y Dios es tan bueno y tan poderoso
que en ese lugar yo empecé a danzar y a hablar en lengua, sin ser cristiana, era de carriada. Espérate, tengo que parar aquí porque hay muchas personas ahí que quizás se están preguntando lo mismo que yo, como que vamos muy rápido dentro de lo que tiene que ver la entrevista, porque hay ciclos de tu vida que estás contando que es necesario pues hacer lo que tiene que ver una intervención. Aquí vimos a Manuela, a la edad de ¿qué edad tú tenías cuando por primera vez tú decides ir a la iglesia y le entregas tu alma a Jesucristo? Porque contaste que se mudaron unas personas en el patio de tu casa, que tu papá alquilaba, y ellos te predicaron la palabra y te llevaron a la iglesia. ¿Qué edad tú tenías cuando por primera vez la conciencia tuya fue abierta y decidiste ir a los pies de Cristo? Yo tenía 13 años. Adolescente. Sí, 13 años. ¿Qué esto despertó en ti? 13 años. Voy a la iglesia, me convierto a Cristo. ¿Qué sentiste en ese momento? Porque apenas era un adolescente con 13 años aquí en mi nación, República Dominicana. 13 años todavía, es un niño prácticamente. ¿Qué sentiste cuando por primera vez le dijiste sí a Jesucristo en tu corazón? Sentía un gozo muy, muy profundo y un deseo inmenso de buscar a profundidad lo que es la llenura del Espíritu Santo. Yo recuerdo que yo no faltaba a una escuela bíblica, no faltaba a ninguna actividad de la iglesia porque yo quería recibir de ese poder que yo veía que se manifestaba en cada culto y que era manifestado en cada uno de esos hermanos. Pero como siendo niña, o sea, como siendo tu adolescente, pues te interesa, por así decir, conocer lo que tiene que ver la persona del Espíritu Santo. Si vemos gente que tienen 20 años ya de edad, madurez, en cuanto a lo que tiene que ver la edad, y no se interesan por el Espíritu Santo, ¿por qué tú, siendo adolescente, pues te interesaste en lo que tiene que ver llenarte del Espíritu Santo? Tú sabes que el que llama es Dios. Dios es quien llama y pone el querer como el hacer. Y hay niños de 6 años que tú lo ves danzando y tú lo ves lleno de la presencia de Dios. Y eso es Dios que pone eso, porque es Dios quien nos elige a nosotros. Y yo diría que yo desde muy joven he sido elegida por Dios para sentir esa conexión tan especial entre Él y yo. O sea, yo soy una persona que estoy enamorada de Dios y siento un amor tan profundo que cuando yo le fallo a Él, cuando yo cometo algo que a Él no le agrada, nadie viene a decírmelo. Siento esa voz, esa reprensión dentro de mi espíritu que me dice, no haga eso. No me agradó cómo tú hablaste. No me agradó cómo tú te manejaste en tal situación. Y desde siempre yo he tenido eso. Desde siempre yo he tenido ese llamado del Señor. Es como cuando alguien se enamora de una persona que no puede estar sin ese ser y que si esa persona no le agrada algo de sí mismo, pues entonces ellos tratan de cambiarlo. Vas creciendo. Recibes a Cristo a los 13 años. Hay un ciclo de vida dentro de lo que tiene que ver la educación, tanto del papá, de la madre, o del hogar, mejor dicho, y vas a la escuela. ¿Cómo era Manuela en ese ámbito de estudio, donde hay muchos niños y niñas con diferentes formalidades, con diferentes mentalidades que tú tienes? ¿Qué tan, podremos decir, qué tan tranquila era Manuela o sobresaliente entre lo que tiene que ver en los estudios a temprana edad? Bueno, fíjate, yo no era de que la mejor, no te puedo decir que era de que la mejor en los estudios, pero nunca llamaron a mi mamá para darle una queja de mí. Yo nunca me fajé en la escuela. Wow, bienaventurada. Nunca, te digo, nunca tuvieron que llamar a mami y decirle que yo tenía un comportamiento agresivo. Mi comportamiento en la escuela era sereno, era pacífica, no era una persona que provocaba conflicto.
mejor aún, si yo veía que amedrentaban a un compañero, yo me sentía mal y me cogía la demanda y le decía a tal compañero que estaba amedrentando que eso no se debe de hacer, que porque él burlase de una persona por su color o porque no tenga la misma fluidez, porque tú sabes que hay personas que no es que no sepan, sino que son tímidas y que tienen miedo escénico a la hora de una exposición en los centros educativos. Tú estuviste en la escuela y tú sabes que es así. Y muchas veces uno te evadía la En la escuela yo me exposición. fajaba, hermano, yo peleaba. Uno evadía la exposición por vergüenza. Pero yo era de esas que eran tímidas y que eran muy calladas. Pero sí tenía amistades, sí tenía amigas que yo compartía con ellas, pero nunca me vi involucrada en Nunca te ningún jalaste tipo los de problema. moños con una compañera No, porque te cogían un lápiz, una borra, un cuaderno prestado que copiaron la tarea tuya sin tú decirle, se fijaron de tu examen y nunca tú tuviste un pleito en la escuela. nunca. Incluso yo me volví excelente ya cuando yo iba a finalizar el año, la secundaria. Excelente, porque en ese grado ya, cuarto de bachiller, ahora pues cambió la temática, pero en cuarto de bachiller yo me recuerdo que yo le hacía las prácticas a los muchachos y le cobraba Wow. por eso. O sea, tú le cobrabas dinero Sí, a los jóvenes, a los compañeros por tú llenarle lo que tiene que sí, ver prácticamente sus exámenes. le cogí un amor profundo a los estudios. Vas creciendo en esta parte. Manuela decidió a sus 13 años seguir a Cristo, pero contaste un ciclo de tu vida que te descarria. Y es ahí cuando nosotros le llamamos apartarse de Dios. Es cuando tú tomas la decisión de dejar a Cristo, las razones las sabrás. La pregunta es la siguiente: ¿a qué edad o cuántos años tenía cuando tú decidiste abandonar a Cristo? Y si pudieras compartir con nosotros el por qué decidiste dejarlo a Él para esa audiencia que está ahí escuchándote en este tiempo. Bueno, ya alrededor más o menos de los 15 años yo decidí abandonar a Cristo. Una mala decisión. Y fue por una canción. Por Por una una canción. canción, espérate, Sí, tú estás porque serio. Por una canción, Manuela decidió dejar a Cristo en ese entonces. sí, una canción que sacaron en ese tiempo, un bachatero dominicano, me Ay, reservó el santo. nombre, que me gustó bastante y yo lamento haberme apartado del Pero no Señor. me digas que tú te Pero fuiste por el Dios, asunto de las 5 de la mañana y esa gente. no, la canción ni la voy a decir porque eso fue como preparado del mismo infierno para hacerme caer en ese momento. Porque yo era una persona que le gustaba mucho la música, o le gusta mucho la música, pero ahora me gustan cristianas, hermano. Me gustaba mucho la música y, por ejemplo, la música romántica, la salsa, yo era muy adicta a la salsa. Que tú, espera, esta parte de tu vida hay mucha gente que está ahí. O sea, que tú eras salsera. Manuela, Sí, cuando no era cristiana, bailaba salsa. yo bailaba con mi papá, él me llevaba al río de Ramón Santana y allá ¿Cómo? bailaba yo con mi papá. Todo era con mi padre, no era de que fuera no era de que yo era una muchacha desacatada, no, nada de eso, sino que todo lo hacía con mi papá, con algunos familiares, tú sabes, en un círculo familiar. Pero honestamente, para serte honesta, por esa canción fue que yo me aparté del Señor, porque yo quería cantar esa canción. O sea, tú la querías cantar, pero porque era cristiana o porque estaba dentro de de una iglesia y como hay doctrina, hay dogma, eso era lo que te impedía a ti no cantar esa canción. Sí, porque es que, tú sabes, yo siempre fui como muy selectiva, porque si es a servirle al Señor, es a servirle al Señor. Yo no tengo por qué estar buscando canciones afuera, ni estar cantando cosas que no provengan para adorarle a Dios, ¿tú entiendes? Entonces, yo dije, no, pero si ya yo canté esa canción, yo me sentía que ya yo le había fallado al Señor y mejor me aparté. Wow. No tenía el conocimiento que tengo ahora, que quizás te venga una canción a la mente y tú la evada y diga,
¿tú entiendes? Y reprenda de una vez y siga tu vida en el Señor. Y le diga al Señor que quite quizá esa música de tu mente, porque Satanás va a utilizar cualquier cosa que a ti te guste para hacerte caer. En este aspecto de tu vida, a la hora de que salió esa canción del diablo, que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús, llegó esa canción, te descarria. Sí. Llegó ese momento donde cae la noche y Manuela pues extraña volver a sentir la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y llegó ese momento de tristeza que nosotros le podemos llamar depresión. Llegó ese momento en la vida de Manuela que ella dijo, wow, lamento haber abandonado a mi Cristo y no poder ir de nuevo a la iglesia y reconciliarte con el Señor. Yo hasta me soñaba que me quedaba, que Dios venía y se llevaba a su pueblo y yo me quedaba. Wow. Dios hablaba muchísimo a través del sueño conmigo y eso me causaba mucho porque yo no podía ni siquiera dormir. Ya llegó un momento, porque Dios sabe ya cuando Satanás sabe cuando una persona está a punto de tomar la decisión de servirle a Dios. Así es. Y Satanás se huelía eso y preparó un escenario muy cruel. Y ese escenario yo sufrí de insomnio mucho tiempo. O sea, yo venía a dormir a las 5 de la mañana. Espérame. O sea, ¿a qué edad llegó ese momento donde tú empezaste a tener esa lucha con este demonio, con este espíritu de insomnio? ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía alrededor de 16 a 17 años ya. Luché mucho con ese espíritu porque todo el mundo estaba durmiendo en casa, menos yo. Menos yo. Me venía a dormir a las 5 de la mañana. Venía a dormir a las 5 de la mañana. Y ese era el sueño más bueno. Pero ya a las 6 y pico tenía que levantarme, despertarme para irme para la escuela. ¿Y qué solución en ese momento? Porque es un momento de desesperación, me imagino yo. No poder dormir, hermano, eso es algo que desespera a cualquiera. Eso pone a uno como medio incómodo. ¿No pensaste buscar una ayuda, ya sea, valga la redundancia, la ciencia, que viene siendo la psicología, o acercarte a un hermano una oración, vengan a mi casa a una oración que me está pasando aquí problema, o pensaste quizás ir ante un curandero, un brujo, a que te haga algo extraño? ¿Qué solución pasó por tu mente en ese preciso momento cuando estaba pasando por ese proceso de insomnio? Yo no fui a ningún lugar a buscar ningún tipo de ayuda. Yo cuando caía la noche, prácticamente a la noche yo ni quería que llegara, porque cuando llegaba la noche era que ya venía ese espíritu de insomnio. Wow. Y yo lo que hacía era que aunque yo no era cristiana, yo reprendía. Y llegó a pasarme en varias ocasiones cuando yo me convertí. Porque esos espíritus que te atacan cuando tú no eres cristiano, ellos te atacan también cuando tú lo eres. Y yo lo que hacía era reprender y decirle, Señor, yo quiero dormir. Me siento cansada, me siento agotada. No sé qué es lo que está pasando. Pero esa lucha vino porque mi mamá también estaba pasando un episodio muy duro. Wow. A mi mamá había que sacarla cada rato de la zona franca donde ella laboraba, porque estos espíritus la querían matar, la querían volver loca a ella. Dios. Y como ellos sabían que Dios tenía un plan maravilloso, también me atacaban a mí, porque yo tengo una conexión especial con mi mamá. A veces ella tiene lucha en la casa y yo le digo, tú tuviste una lucha fuerte anoche porque yo tuve que luchar también en casa. Ella me dice, sí. Y esa lucha de ella también la estaba cargando yo, porque los espíritus que querían tomarla a ella para que ella le sirviera, querían que yo también fuera de ellos, porque uno en cabeza me dijo a mí, tú estás viva por nosotros. Yo le dije, yo estoy viva por Cristo, que fue que murió por mí. Espérate, que esto se está poniendo serio. Hay dos preguntas que quiero hacerte. La primera es,
tú podías ver a este espíritu de insomnio que venía a tu vida. O sea, si algún día, alguna vez en tu vida lo pudiste ver reflejado en una sombra o en tu sueño o te hablaba tu mente, ¿cuál era esa manifestación que hacía que se te fuera el sueño? Realmente yo te puedo decir que desconozco el episodio. No te puedo decir a ciencia cierta si yo lo vi en algún momento porque no lo recuerdo. Pero sí lo sentía. Pero no te puedo decir que lo vi. Inclusive, fueron tantos episodios duros que yo viví antes de venir, de tomar la decisión nuevamente, que cuando yo lograba dormir, pues venía un espíritu sobre mí que me hacía fuerza. Y yo gritaba fuertemente pensando que alguien me escuchaba. Parálisis de sueño. Pensando que alguien me escuchaba. Y yo veía todo, yo veía que las personas entraban al cuarto. Veía un cuadro que había en mi casa, el Señor reprenda, como ese corazón de Jesús, que mucha gente tiene en ese cuadro en su casa. Hay que saber lo que se tiene en casa, ¿sabes? Porque se esconde en espíritu. Yo veía cómo ese corazón se movía. Y yo pensé que yo estaba durmiendo, pero yo no estaba durmiendo. Yo estaba despierta, pero peleando en el espíritu, con este espíritu que me causaba mucha molestia. Yo pensé que me iba a matar porque muchas veces me ahorcaba por acá. Y yo sentía las venas, que el torrente sanguíneo que corría muy fuerte y muy rápido. Yo le decía, Señor, ayúdame, socórreme, Señor, en mi mente. Decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Y ahí me abandonaba y yo despertaba. Pero es fuerte. Si alguien está pasando por esto, yo te puedo decir que es real. Es real porque yo lo viví. Este episodio de tu vida donde dice que hubo una entidad demoníaca en cabeza de una persona que te dijo esta palabra que acabas de mencionar, que tú estás viva por él. Por él. O sea, si pudiera arrojar luz, no de a la persona a quien le subió en cabeza, sino de la entidad demoníaca que te dijo a ti que tú estás viva por esa entidad. Subió el indio en ese momento. Wow. Señor, reprenda al indio en nombre de Jesús. Reprende en el nombre de Jesús. Y me dijo así, tú estás viva, porque yo lo reprendía, tú estás viva. Yo le dije, no, yo estoy viva por Cristo que murió por mí. Pero tú eras cristiana, que tú tuviste ese valor de decirle a ese espíritu indio que en el nombre de Jesús te has reprendido y sin fuerza y sin poder. ¿Tenías tu autoridad en el mundo espiritual o en la tierra que tú sin ser cristiana o era cristiana cuando tú reprendiste ese espíritu? Recientemente había convertido otra vez. Okay. Porque fue que mi madre, ella se convirtió, pero fue un proceso de liberación que ella estuvo. Okay. Ella tuvo un proceso fuerte de liberación, muy fuerte. Con decirte que Dios me utilizó a mí para esa liberación porque yo duré con ella mucho tiempo en el piso. Y lo que Dios me decía en la madrugada que hiciera, yo lo hacía. En una ocasión, ese demonio se quiere manifestar, ese espíritu. Y el Señor me dice, abre la puerta y dile que salga, que no tiene cobertura para estar aquí. Y yo abrí la puerta literal, era ya como las 3 de la mañana más o menos. Y yo abrí la puerta en físico. Y así como yo lo hice en físico, se hizo en espiritual también. Y ese espíritu salió y hasta el sol de hoy mi madre es libre. Wow. Es libre. Y mi papá me llamó loca ese día. Me dijo, tú estás loca, ¿por qué tú abres la puerta a esta hora? Yo le dije, Dios me dio una orden. No sé, el Señor puso eso en mí porque uno tiene que ser muy valiente para hacer esto. El Señor me dijo, abre la puerta, que ellos van a salir ahora en el nombre de Jesús. Y yo le dije, ustedes entraron por 7 puertas y por 7 puertas salen en el nombre de Jesús. Y la gloria sea para Dios. Mi madre es libre y yo puedo dormir tranquila. En una ocasión él quería volver el espíritu de insomnio. Yo le dije, ustedes no tienen poder. No vas a dormir tú, Satanás, pero yo sí voy a dormir.
yo voy a descansar. No descanses tú, pero yo merezco un descanso. Wow. En esta parte creo que vamos a volver a retomar un poquito para atrás, porque hablaste de un episodio en tu vida que hay mucha gente que se quedaron ahí. Vladimir, la interrumpiste. Esto era una batalla, esto era una guerra. Discúlpeme, hermano, es que usted sabe que hay que dejar al invitado fluir. Pero hablaste que te llevaron a un lugar y que en cabeza de alguien se manifestó un espíritu y que tú empezaste a hablar lengua. Yo creo que tú le vuelvas a decir a esa audiencia que está ahí, que no terminaste esta parte del testimonio, ¿qué pasó allí? ¿Por qué fue que ustedes la llevaron a ese altar o la llevaron a ese lugar a ser resguardada? Estaba como aconteciendo algo en ese momento, pero no te puedo arrojar luz de qué era lo que estaba pasando y se tomó la decisión de resguardarlo. Ok. Pero nosotros llegamos a ese lugar, yo era muy niña todavía, tan niña que los niños son curiosos, son preguntones, le buscan lógica a todo, le tienen una pregunta a cualquier cosa que ellos puedan estar observando. Y sí es. de manera muy jocosa te puedo decir esto. Esto es muy serio. Que me dicen que va a llegar, le decían viejito, no recuerdo el nombre con exactitud de esta identidad demoníaca, que el Señor la reprenda. Pero yo decía por dónde iba a entrar. Yo quiero verlo cuando entren. Yo estaba esperando por ambas puertas, una puerta delantera y la puerta trasera. O entra por la delantera o entra por la trasera. Pues yo estoy muy pendiente de estas dos puertas para ver el personaje que va a entrar a hacernos el trabajo en ese momento. Cuando me dicen a mí, no, que está lloviendo y todavía por eso él no ha venido. Digo yo, bueno, vamos a seguir esperando a ver el hombre que va a llegar, Señor, reprenda. Y estamos ahí esperando. Cuando de repente me dan la noticia que ya llegó, digo yo, pero yo estoy muy pendiente de las dos puertas y no he entrado por ninguna. Cuando yo entro al lugar, yo digo, pero ¿y dónde está? Que no lo veo, esa es fulana. Y es mi familia. Yo dije en ese momento, no, pero no es él. Yo estoy esperando un viejito. Y ellos en ese momento no se ríen porque tú sabes que el adulto sabe, pero el muchacho no. Sí. Y yo como muchacha, yo no sé qué es lo que está pasando. Cuando yo veo que la persona cambia la voz, digo yo, oh, pero Dios mío, mira quién es que está utilizando. Y en ese momento, cuando nos empiezan a hacer el trabajo, pues es donde yo empiezo a hablar lengua. Y me sacan del lugar y la entidad demoníaca dice que me lleven, que me saquen, que yo no podía estar ahí, porque yo empecé a hablar en lengua, a decir aleluya, oh, gloria a Dios. El Señor rompió todo. En las 3 el Señor rompió todo. O sea, ese día no se pudo llevar a cabo ese trabajo porque fuiste arrebatada por el Espíritu Santo sin tú ser cristiana. Siendo muy joven. Muy Wow. joven. Te podría decir que yo quizá tenía algunos 11 o 12 años, no, con exactitud no recuerdo cuántos años yo tenía, pero sí te puedo decir que me arrebató el Espíritu Santo en ese momento. O sea, ¿qué sentiste tú cuando llegó esa llenura del Espíritu Santo? Porque yo supongo que tú estás en una ceremonia que se le está haciendo a una entidad demoníaca, el cual no importa ahora mismo su nombre mencionar, valga la redundancia, sabemos quién era que estaba ahí, pero valga la redundancia, no tiene poder en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿cómo te tuvieron a ti después de ese episodio, Manuela, joven, hablando un lenguaje que nadie conoce, un lenguaje extraño, y que esa entidad demoníaca pues te diga a ti, sáquenla para afuera? ¿Qué es lo que fue que sentiste? ¿Por dónde fue que vino ese fuego? ¿Vino por los pies, por la espalda, por la cabeza? ¿Por dónde fue que vino? Bueno, yo sentí un arrebatamiento fuerte de Dios por acá. Un poder sobrenatural. Si hubiese sido un poder demoníaco que yo caigo endemoniada, yo no podría contártelo hoy. Porque tú sabes que una persona que es poseída por un espíritu no recuerda nada.
Y yo recuerdo que entró un gozo en mi alma en ese momento. Wow. Y que algo se rompió. No te puedo decir qué, porque yo soy como tan vulnerable a la cosa del Señor y tan temerosa de Dios, que los planes de Satanás han sido destruidos por Dios, por el mismo Dios han sido destruidos. Todo eso fue revocado por Dios. Y mi papá en ese momento me dijo que yo estaba loca. Y yo le dije, yo no estoy loca. Yo no estoy loca. Yo sentí un poder sobrenatural, que no es un poder cualquiera. Porque yo empecé a hablar lengua y a adorar al Señor. Y alguien que esté poseído por un demonio no va a adorar a Dios. No va a decir aleluya. No va a decir bendecido sea el nombre del Señor. Y el demonio no lo va a mandar a sacar. Y el Espíritu me mandó a sacar y tuvieron que llevarme para mi casa. Ok, pasa este episodio de tu vida. ¿Decidiste en ese momento reconciliarte con tu Señor Jesucristo? ¿O qué pasó después de ese episodio en tu vida? Bueno, ahí se puso más fuerte la lucha. Ahí fue que se puso más fuerte y que mi mamá empezó a caer mucho más por todos los lados, porque los espíritus empezaban a pedirle los pollitos, como ellos le dicen. Mi mamá le decía que no. Y empezó mucha guerra y mucha batalla para mi familia. Batalla de enfermedad. Mi mamá cayó enferma con un fibroma que casi se iba a hacer canceroso. Y ahí el Señor empezó a tratar con nosotros y nosotros tuvimos que ceder al llamado de Dios. O sea, tuvieron que pasar esas situaciones en ustedes para el llamado de Dios a tu vida. Pero quiero hacerte una pregunta. A la hora de tú sentir esa unción, esa presencia del Señor, llegas a tu casa, ¿no se despertó en ti el hambre de seguir con esa llenura de Cristo en tu corazón? ¿O preferiste mejor, ya pasó ese episodio, ya estoy en casa, estoy bien y voy a seguir como estoy? Esa parte de tu vida, ¿no decidiste en ese momento darle o entregarle al Señor tu corazón o siguieron igual? Mi abuelo siempre nos llevaba a la iglesia y yo recuerdo que yo tenía un radio en la casa y tenía una cinta que me había ganado en la iglesia de Ande Cristino Rosario, porque mi abuelo siempre nos llevaba allá a Ande Cristino. Gran hombre de Dios. Y esa noche amanecí escuchando esa canción de Paola Marino. Sí, empecé a visitar nuevamente la iglesia. No te digo a ciencia cierta si en ese momento yo me convertí, pero sí empecé a escuchar nuevamente la música cristiana y a visitar la iglesia. ¿A qué edad ya Manuela dice ya? Respira, su conciencia le es abierta de nuevo, el alma le es alumbrada de nuevo y puede ver el túnel, el camino, la senda o el camino estrecho y decide decir, yo a partir de hoy ya le entrego mi vida al Señor Jesucristo? Yo era alguien que cuando iba a la iglesia, desde que hacían el llamado, yo sentía que yo tenía que pasar. Y yo en ese tiempo, en ese lazo de tiempo, no quería ir a la iglesia. Yo iba en varias ocasiones, pero me sentaba atrás donde cuando hicieran el llamado yo me pudiera ir, porque yo sabía que si yo iba a la iglesia iba a decir que sí. Pero ya a la edad de 18 años yo le dije, Señor, yo voy a entregar mi corazón, mi vida por entero a ti. Y le hice una promesa a Dios, que dicen que uno no puede prometer, pero yo le dije, Dios, el día que tú creas que yo me pueda apartar de ti, llévame contigo. Wow. Y tomé esta decisión que es fuerte, una decisión fuerte. Yo le dije, el día que tú creas que yo pueda poner un paso atrás, llévame contigo, porque desde hoy yo te sirvo a ti, Señor. Y fue a la edad de 18 años, ya una persona de 18 años adulta, tiene conocimiento, sabe ya lo que quiere, tiene un poquito más de fundamento que cuando es adolescente. Wow.
sorprendente. Hay episodios de tu vida, sucesos de tu vida que has vivido. Tengo en conocimiento de que perdimos 2 bebés. Quizá mucha gente no lo sabe. O 2 embarazos perdió a mi esposa. Esto lo vamos a dejar por una segunda ocasión. Hay mucha gente que están ahí diciendo, no, Vladimir, ya lo vas a dañar, vas a terminar la entrevista. Recuerde que esto es su segmento Cuéntame tu historia. Entonces, ya a partir de aquí se va a abrir una segunda entrevista. Si usted quiere una segunda entrevista con la hermana Manuela, ahí en los comentarios, ahora mismo, ahí en los comentarios, usted va a colocar una segunda entrevista con la hermana Manuela. La queremos. Queremos a la hermana Manuela porque queremos conocer los episodios de cómo ella puede conectar con su esposo, cómo lo conoce a su esposo, cómo se casa, la travesía o los episodios de su vida cuando pierde el primer embarazo, cuando pierde el segundo embarazo y cuando su esposo se accidentó también. ¿Quién es su esposo, Vladimir? Este que está acá. Es el esposo de esta gran princesa que el Señor pues me ha regalado. Cariño, la plataforma es tuya para que pueda dar una palabra de aliento a esas mujeres que están ahí, esos hombres que están ahí, a esas familias que están ahí, que están pasando problemas, que están pasando situaciones en el hogar con los hijos, el esposo, en la iglesia. Este es tu momento para darle una palabra de reflexión y así también puedas orar por esas personas que están ahí viéndote y escuchándote también. Bueno, podría decirle que se esfuercen, que sean muy, pero muy valientes, como dijo Josué. Esfuérzate y sé muy valiente, porque el largo camino te resta. No desmayes, porque tu Dios va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Dios tiene cuidado de nosotros. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así es. Por eso, cualquier situación que tú puedas estar atravesando en estos momentos, ponla en la mano del Señor. Que Él nunca falla. Aunque tú veas que el cielo esté gris, que tú no veas que hay posibilidad de que salga el sol, confía de que va a salir el sol para tu vida y que provisión va a venir para tu casa, que sanidad va a venir para tu casa. Pero es creyendo en el Señor, porque Satanás quiere desenfocarnos, pero el que sabe la palabra, el que conoce la palabra, no se devuelve. El que sabe en quién ha confiado, en quién ha creído, no mira atrás, a pesar de las circunstancias, porque el mismo Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, nos dejó eso como legado. Que aunque estemos pasando por el valle de sombra de muerte, que aunque tengamos pruebas, que sigamos firmes, porque Dios está de nuestro lado. Así que, mujer, tú que estás pasando cualquier situación, tu caballero, tu dama, tu joven, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente porque nos toca heredar una corona incorruptible. Y vale la pena atravesar cualquier prueba y cualquier dificultad, porque las pruebas son para sacar de nosotros las cosas buenas y maravillosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a orar por cada persona que esté mirando esta entrevista, esté mirando este segmento. Cuéntanos tu historia. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias. Yo te pido por cada vida, gracias, que tú le fortalezcas, que aunque su historia, Padre, haya sido desagradable, haya sido desgarradora, gracias, que ellos vean una esperanza al final del túnel, que ellos vean que eres tú, Padre, aleluya, que va a cumplir tu propósito en ellos, Señor. Sigue fortaleciendo las vidas. Que esas mujeres que están orando por su esposo, aleluya, que están orando por su hijo, que están orando por sanidad para sí misma, que están orando por sanidad para su familia. Oh Señor, sigue supliendo, Dios mío, y dale fortaleza para que ellos puedan, Dios mío, mirar la luz, Dios mío, Padre, que alumbra al final del túnel. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Su hermana Manuela estuvo con ustedes. Qué bendición, amados. De verdad, gracias, mi amor, por este tiempo. Gracias por tan preciosas palabras. Esta oración también que estuvo llegando
a los corazones de los hermanos. Ya nos vamos a despedir, no sin antes decirte que te suscriba a este canal de YouTube, Evangelista Vladimir Guerrero Oficial. Suscríbete, activa la campanita para más. Hay muchísimos contenidos también que vienen y que hay ahí en esta plataforma. Así que te pedimos que te puedas suscribir. Síguenos en Facebook también, en nuestra página oficial, Evangelista Vladimir. Síguenos en TikTok como Evangelista Vladimir. Síguenos también allá en Instagram. Allá también estamos llevando palabras de parte de Dios. Síguenos en todas las redes sociales en el nombre de Jesús. Así es que nos despedimos de ustedes. Le decimos shalom y será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.